Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Muy buenas noches, 7:22 minutos. Alejandra, ¿cómo le va? De nuevo, buenas noches. Bienvenidos a esta edición central del fin de semana de Noticias Caracol, en este cubrimiento especial que no ha parado desde el momento en que ocurrió el terremoto que causó la pérdida de miles de vidas, miles de heridos, desaparecidos y grandes destrozos. Hoy, después de todo lo que hemos visto, contado y vivido, Colombia empieza a hacerse una pregunta que va mucho más allá de las cifras, de los daños y de las imágenes que nos ha dejado este terremoto. ¿Cómo se reconstruye un país después de una tragedia? Porque reconstruir no será solamente levantar una casa, recuperar un centro de salud, una iglesia, volver a poner en pie una escuela. Será reconstruir la vida, será devolverle un hogar a quien lo perdió todo, abrir de nuevo las puertas de un negocio, que los niños puedan regresar a sus aulas y que tantas familias, Alejandra, puedan volver a dormir tranquilas. Es la esperanza de los colombianos, principalmente los afectados, los golpeados por esa emergencia, pero esa tarea, Juan Roberto y televidentes, hay que decirlo, apenas comienza. Pero si algo ha quedado demostrado en medio del dolor, es que Colombia también sabe levantarse acompañada. Hemos visto manos que llegan desde lugares lejanos, colombianos que donan lo que pueden, equipos de rescate que trabajan sin descanso, comunidades que comparten lo poco que tienen y también miles de personas que frente al dolor de otros han decidido decir no están solos. Esa solidaridad también hace parte de esta historia, un bálsamo en medio de la tragedia. Ver que Colombia le ha dado la mano a los afectados nos llena profundamente, nos llena de esperanza. Sí, señora. Ahora viene un desafío enorme, Alejandra y televidentes: reconstruir, recuperar y sobre todo reconstruir mejor. Esta noche en nuestra edición central queremos mirar justamente hacia allá, hacia lo que viene después del terremoto, como lo decía hace instantes el presidente de la República. La reconstrucción apenas empieza y en esa reconstrucción Colombia tendrá que demostrar una vez más de qué está hecha. Y vamos a comenzar revisando también lo que nos ha dejado esta tragedia. En esta tragedia se perdieron 289 vidas de colombianos que estaban en su casa, en su trabajo, en un centro de salud. Y detrás de esta cifra hay rostros, familias y vidas que quedaron truncadas de manera irreparable. Hoy, una semana después, les rendimos tributo a su memoria. Son fotografías recopiladas por el periódico de la casa, el diario El Espectador, y publicadas en su edición de hoy. Sí, señora. Estas imágenes nos recuerdan que cada persona que perdimos tenía una historia, un sueño, afectos, seres queridos que ahora lidian con un vacío imposible de medir, pero eso sí, muy posible de acompañar como lo estamos haciendo acá. 7 de la noche, 25 minutos, vamos a ir a Cali. Una frase que decía una señora que entrevistó a nuestro equipo, como todo el que ha estado a lo largo de esta cobertura: de tenerlo todo, lo dijo en Cali, pasamos a no tener nada. ¿Qué necesitan hoy en el Valle del Cauca? Juan Jacobo Castellanos, Juan Camilo Cortés, muy buenas noches. Juan Roberto, muy buenas noches para usted, para Alejandra, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues mire, este es un aviso que nos pide que hagamos la alcaldía de Cali en este puesto de mando unificado, y es que se sigue necesitando con urgencia crema dental, cepillo de dientes, champú, desodorante, bloqueador solar, máquinas de afeitar, sunchos, cinta de enmascarar, y en materia de alimentos se necesita sal, granos, café, panela, leche en polvo, avena, enlatados y aceite, pero sobre todo se necesitan manos aquí en la sede del Petronio Álvarez, muy cerca al Coliseo del Pueblo, para poder recibir esa ayuda, clasificarla y enviarla de inmediato, Juan Camilo, a los 80.000 damnificados que hay en Cali. Se han recibido 280 toneladas de ayuda humanitaria y según los datos de la alcaldía, hasta este momento han sido despachadas 204 más, pero se sigue necesitando ayuda. Para los cambios de turnos necesitan voluntarios, pero en medio de la devastación, Juan Jacobo, de este terremoto, también hay espacio para los milagros y para los reencuentros. ¡Ey, la niña, la niña! Este fue el momento en que Sofía, de apenas 3 años, salía de entre toneladas de concreto, después de pasar más de 6 horas atrapada junto a su mamá, Estefanía. ¡Ay, ay, trae
la niña! Gritos y aplausos acompañaron a los rescatistas que lograron sacarla con vida del edificio Ariguaní en Cali. Uno de los socorristas que ayudó a rescatarla es Germán Duque, integrante de los bomberos de esta ciudad. Cuando yo ingreso, empiezo a mirar dónde están los pacientes, y me encuentro, primero que todo, vi a la mamá, y hacia el lado sentido oriente estaba la niña. Germán entregó su corazón en el rescate. Seguí liberando a la niña, le liberé la cara, y la niña, antes de salir, no sé por qué lo hizo, cogió un pedazo de escombro y se lo llevó. Ya cogió un pedazo de escombro en la mano, me tenía con la otra mano agarrada y salió, la saqué. Cuando yo la saqué al exterior de la estructura, pude sacarla, se la entregué al personal de la ambulancia. Este valiente bombero también salvó la vida de la madre de Sofía. Estefanía Chavarría se recupera en una clínica en Cali. Juan Camilo Cortés, nuestro compañero, logró un encuentro especial. Y mientras Sofía era sacada con vida en Cali, otra familia también esperaba un milagro. Salomón tiene apenas 2 meses. Fue rescatado junto a su papá Juan David entre los escombros de las Torres del Limonar. Ambos sobrevivieron. La madre del bebé, Valentina, lamentablemente murió. Es el primer nieto. Pues todos lo amamos mucho. Mi prima es arquitecta. Su esposo creo que es ingeniero ambiental. Y hay otro rostro que se suma a esta cadena de milagros, el de Samuel, de 21 años, quien relata que quedó atrapado bajo una pared con una columna presionándole la espalda, luego de que el edificio donde vivía se derrumbara. Lo bueno fue que como yo alcancé a salir a las escaleras, entonces el edificio se desplomó al lado mío, entonces yo quedé como en la parte de arriba de los escombros. Desde la camilla donde se recupera, le contó a nuestra compañera Catalina Vargas que debajo de los escombros 2 voces de vecinos fueron su eco de esperanza. La verdad pensé, pues hasta aquí llegué yo. Cuando ya vi que pues sí estaba atrapado, pero pues estaba vivo, pensaba en salir, tenía mucha presión en la espalda. Afuera, su padre René buscaba desesperadamente noticias. Es un milagro. Como pueden ver, le cayeron 4 pisos encima. Pero bueno, está vivo, que es lo importante. Sofía, Salomón y Samuel tienen algo en común. Sus vidas quedaron suspendidas por horas bajo el concreto, pero lograron volver a la superficie para convertirse en un testimonio vivo y el impulso para que todo un país siga adelante. 7 de la noche, 30 minutos, Alejandra y televidentes. El presidente de la República acaba de decir varias cosas. Una, la cifra que hasta ahora han estimado de lo que valdría la reconstrucción de las zonas destruidas y afectadas por el terremoto. 30 billones de pesos, estimaba el presidente de la República, pero hablando de presupuesto, también de 200 millones de dólares ya garantizados con alrededor de un crédito asegurado del Banco Mundial por parte del Ministerio de Hacienda. Sí, señora, un desembolso que dice el presidente ya anunció el Banco Mundial. A las 7:30 minutos precisamente hacemos contacto con el ministro del Interior, el ministro de la Política, pero que en estos días yo creo que la política pasa a un segundo plano. Lo veía usted, ministro, con estos testimonios, con todo lo que les ha tocado a ustedes ver en estas visitas, en estos recorridos. Ministro, ¿cómo le va? Buena noche. Juan Roberto, un saludo muy especial para usted, para todo su equipo y para todos los televidentes. Ministro, el presidente hablaba pues de que viene la emergencia económica, de los estimativos de plata, pero bien vale la pena recordar la hoja de ruta. ¿Qué tienen en esa carpeta de prioridades? Él decía, mire, hay que reconstruir muchas cosas, pero lo primero es que la gente no pase hambre, que no haya dificultades, sobre todo en materia humanitaria. Pero en esa hoja de ruta, ¿qué tienen previsto ustedes en ese proceso de reconstrucción, ministro? Bueno, el presidente desde el primer momento desplegó a los ministros por todo el territorio más afectado por los departamentos que más sufrieron, y lo primero que nos encomendó fue coordinar la llegada de la ayuda humanitaria y particularmente en su inicio la llegada de los rescatistas. Eso ha copado naturalmente la primera semana. Rescatistas, él dio la instrucción de que no puede quedar ninguna persona básicamente sepultada, que tiene que agotarse hasta el último esfuerzo para encontrar sobrevivientes, y hemos venido coordinando de manera muy intensa la llegada de la ayuda humanitaria, muy de la mano con la oficina de la primera dama y con la fundación de la primera dama. El sector privado ha sido
maravillosamente solidario. Colombia se ha unido en un solo corazón. Ha habido una movilización masiva, tanto de empresarios como de colombianos comunes y corrientes en este propósito que nos ha unido. Y ahorita viene naturalmente toda la fase de reconstrucción, Juan Roberto. Y para eso pues se ha encomendado esta tarea específicamente al Ministerio de Vivienda, porque estamos en una primera obligación que es recuperar las viviendas de los colombianos que las han perdido. Es que estamos hablando de más de 26.000 casas destruidas en todo el país y 157.000 casas averiadas. Y es que hay que entender que este es un terremoto que tuvo un ámbito geográfico muy amplio. Hay terremotos que cuando son superficiales son más locales. Este terremoto, como fue profundo, afectó a cerca de 450 municipios y hay fácilmente entre 60 y 90 municipios supremamente afectados, con casas destruidas, con edificaciones públicas destruidas, con los colegios completamente destruidos y así sucesivamente. Por eso se habla de unos costos de reconstrucción supremamente altos y supremamente costosos. Ministro, el presidente ha sido muy enfático al hablar del departamento del Chocó. Dice hay que aplicar o implementar un plan Marshall en este departamento. Expliquémosle a los colombianos esto qué implica. Bueno, la situación del Chocó es efectivamente muy triste. Con el vicepresidente José Manuel Restrepo estuvimos recorriendo los municipios del departamento. Estuvimos en Quibdó, pero también fuimos a los municipios del río San Juan, a los municipios del río Baudó y a los municipios del río Atrato para constatar directamente la afectación y los daños. Y es muy doloroso, además de lamentar, por supuesto, los 13 fallecidos del departamento del Chocó, de ver cómo a veces la muy poca y escasa infraestructura pública que existe en muchos municipios, pues verla completamente destruida. A mí me partió el alma, por ejemplo, ver un colegio en el municipio de Unión Panamericana, un colegio con sus libros, con sus instrumentos musicales completamente destruido y oír a las familias, a los papás, a las mamás, a los profesores, pues completamente desconsolados de no saber cómo le van a brindar educación a sus hijos. Y así lo vimos en Medio Baudó, así lo vimos en Las Ánimas, así también lo vimos en Quibdó, así también lo vimos en Bagadó, municipios que han perdido todo lo poco que tenían. Por eso, pues el Chocó va a necesitar indiscutiblemente de un esfuerzo muy grande por parte de toda la nación, por parte de todos los colombianos, para reconstruir la infraestructura que tenía y debo decirlo, para dejar al Chocó mucho mejor de lo que estaba antes del terremoto. Ese es el compromiso del presidente y en ese compromiso está subido naturalmente y comprometido todo el gobierno nacional. Sí. Ministro, vienen y de verdad uno no sabe por dónde arrancar, se lo juro. Mire la libreta con todas las preguntas, el tiempo apremia, pero hay una que nos hacen recurrentemente muchos colombianos y es, Alejandra le preguntaba por el Chocó y el Plan Marshall, pero en Chocó, en Pereira, en Cali, en pueblos del Quindío, en pueblos del Valle del Cauca, en Buenaventura, hay un drama y es la cantidad de gente que se quedó sin casa. Una porque se cayó, otras porque quedaron muy averiadas. La gente, me excusa una palabra que suena tan fea, tan dolorosa, pero es la realidad de muchos colombianos y es que les toca estar arrimados en casas de familiares, de amigos o en albergues. Quien hoy no tenga casa, ¿a dónde puede acudir hoy? ¿Qué puede hacer y qué le va a brindar el gobierno de manera inmediata? Bueno, Juan Roberto, con los alcaldes y con los gobernadores hemos establecido básicamente el mapa de los albergues. No en todos los municipios hay albergues, pero por ejemplo en Quibdó hay un albergue y se está constituyendo un segundo albergue. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, los ministros, cuando vamos y nos reunimos con el alcalde y con el gobernador? Les decimos, bueno, ¿cuánta gente tiene los albergues? ¿Qué cantidad de comida necesita? ¿Cuántos baños portátiles necesita? ¿Cuántos insumos médicos necesita? Y todo eso se provee naturalmente al municipio. ¿Y qué tipos de carpas necesita? Porque pues hay carpas individuales para las zonas más frías y naturalmente carpas abiertas y más grandes para las zonas más cálidas. Es proveer básicamente lo que necesitan esos albergues. Ha sido la tarea de esta semana. Ahora, hay mucha gente que tiene daños parciales en su casa, por ejemplo, que se le cae el techo, que está pidiendo tejas de zinc y que está pidiendo material básicamente para autorreparar o autoconstruir o automejorar básicamente esos daños. Y yo por eso aprovecho
Y hago un llamado a la empresa privada, a las ferreterías, a los que hacen materiales, para que en un esfuerzo se le pueda llevar también a todas esas familias, a todos esos municipios, sobre todo en zonas rurales que piden materiales, para hacer una reparación inmediata, porque pues un plan de vivienda toma tiempo, un plan de vivienda no es inmediato. Un plan de vivienda, por ejemplo, el último masivo que se hizo de casas gratuitas, que fueron las 100.000 casas, tomó prácticamente 3 años y medio, 4 años en finiquitarse. Esa es una solución, por ejemplo, que puede ser inmediata y que puede ayudarle a mucha gente que no tiene un daño estructural en sus viviendas, y me refiero, por supuesto, a las zonas rurales. Ya en las zonas urbanas, pues lo que se hizo en el FOREC fue básicamente entregar unos subsidios para que la gente pudiera repararlas o arreglarlas. Eso es lo que yo veo que vendrá en lo inmediato, pero pues esa directriz la va a impartir el Ministerio de Vivienda en su momento, por el proyecto del Fondo Milagro. Sí, exactamente, de eso habló el presidente. Ministro, lo vamos a despedir, le agradecemos profundamente que nos haya acompañado para hacer este primer brochazo de este trabajo que está haciendo el gobierno en este proceso de reconstrucción. Ministro, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. A usted, Juan Roberto, un saludo muy especial. Muchísimas gracias. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, veíamos hace instantes, Alejandra y televidentes, esa imagen que vamos a volver a ver, el dolor de la gente, lo que hablábamos con el ministro Lara, es imagen en vivo en Pereira, la gente que está en los albergues. Ya vamos a ir con nuestros compañeros Carlos Barragán y Catalina Vargas, pero muestra las dificultades enormes que hoy están viviendo miles de compatriotas en Risaralda, en Chocó, en Buenaventura. Camila Olaya mostraba lo de Juan Chaco. Pero mire, 7:39 minutos. Hablemos de la salud. El presidente habló de centros de salud afectados por el terremoto. Sí, señor Juan Roberto, dio un reporte el presidente Abelardo de la Espriella de 285 centros de salud afectados por la emergencia. A esta hora, 7:39, contactamos a la señora ministra de Salud, la doctora Ana María Vesga. Ministra, gracias por acompañarnos en esta cobertura especial de Noticias Caracol. No la escuchamos, ministra. No la oímos. A ver si es la ministra de Salud que nos atiende hasta ahora. Recordemos, mientras la ministra recupera el sonido, que estamos hablando de 284 centros de salud en todo el país. Y el problema es que en muchas regiones de Colombia esos centros de salud son la única fuente de atención primaria, especialmente en regiones apartadas como el departamento del Chocó. Es decir, parte de la pregunta que hoy tendremos que plantearle a la ministra de Salud, en efecto, es: ¿se está garantizando primero la atención de las personas, de los heridos por cuenta del terremoto y de la emergencia, pero también qué pasa con aquellos que ya venían con enfermedades previamente y teniendo problemas para la atención en materia de salud y para la adquisición de medicamentos? Sí, para colmo de males. 7:40 minutos. Vamos inmediatamente a Pereira, donde veíamos esa dolorosa imagen de la lluvia y los damnificados allí en ese lugar. Catalina Vargas, Carlos Barragán, ¿las personas van a permanecer allí hasta cuándo? ¿Qué dicen las autoridades? Buenas noches, compañeros. Sí, mire, Juan Roberto, 7:40 p.m. Lo que dicen las autoridades es que, por ejemplo, del sector de La Libertad y del Olaya Herrera van a ser trasladadas estas personas al Coliseo Menor. Sin embargo, también se están adaptando algunos centros o algunos lugares con hoteles. Se está tratando de hacer algunas asociaciones entre la alcaldía y Cotelco para dar albergue a esas personas que en este momento están a la intemperie, al aire libre. Carlos. Pero ¿cuál es el problema también que tiene que ver con la hotelería? El 95% de la hotelería aquí en Pereira quedó o con afectaciones o destruida. La otra grave situación, Catalina, televidentes, es lo que tiene que ver con la escolaridad. Sí. Son 58.000 niños desescolarizados, Carlos. Y prácticamente no quedó ninguna escuela servible. Eso significa que al menos la próxima semana estos chicos también tendrán que quedarse o en los albergues, en las casas que se quedaron aún en pie, o tratando de buscar escolaridad en otro municipio de Colombia. Carlos, pero expliquémosle a los televidentes en qué punto nos encontramos. Lo que ustedes ven de fondo era el antiguo edificio Alberto Beo 5, uno de los puntos emblemáticos y comerciales aquí de la capital risaraldense. Justamente a un costado, casi siempre como en Bogotá, Carlos, usted recuerda, se hacían los vendedores de lotería. Allí prácticamente esta es la Plaza de Bolívar, una zona muy comercial del centro de Pereira. El centro fue uno de los más afectados por este terremoto
por el tema de que las edificaciones son muy antiguas, Carlos. Y al lado derecho está la alcaldía de Pereira, lo que significa que también era sobre las 8 de la mañana el ingreso masivo. Las personas nos dicen, Juan Roberto, televidentes, si este terremoto hubiese ocurrido una hora y media más tarde, estaríamos hablando de una terrible tragedia humana. Sí, Carlos. Es increíble, o sea, sí, claro, son muchísimas las personas muertas, más de un centenar de muertos, decía el presidente. Carlos. Pero para lo que hemos visto, Catalina... Sí. Pero ¿qué le parece si vemos un poco de lo que hemos visto hoy por cuenta de las lluvias y de las afectaciones por el terremoto? Este video de la celebración del cumpleaños de esta pequeña niña en medio de la adversidad de la tragedia se hizo viral en redes. La escena ocurre en uno de los albergues temporales más grandes de Pereira, La Libertad. En medio de las fuertes lluvias, la situación humanitaria se hace cada vez más compleja. Cumplió el 13 de agosto. ¿Cuántos años? Cumplió 9 añitos. La verdad nos hemos mojado, ayer nos mojamos, no tenemos sabanitas ni colchoncitos, nada de eso. Estamos en una carpita ahí ubicado, hay más familias con niños. Como ella son cientos de personas como mujeres embarazadas, niños y adultos mayores que están en los albergues damnificadas del terremoto y que hoy no dormirán en una cama caliente, sino en carpas llenas de agua, con los colchones mojados, la poca comida que hay en el piso y con enfermedades como la gripa propagándose. ¿Y cómo estás haciendo con toda esta lluvia? Poner bastante cobija para no resfriarme ni nada de eso. ¿Tú estás embarazada? ¿Cuántos meses tienes? 6 meses. Ustedes me están viendo como está lloviendo bastante, a veces está goteando mucho por dentro, las olores están muy mojadas. A esto se suma que por las lluvias se suspendieron las labores de rescate. Podemos tener la posibilidad de localizar hasta personas vivas, realmente más o menos hasta el día 15 al día 17 máximo, pero tuvimos un caso en Venezuela en el donde el día 20 una persona dio esperanza y luz de vida. En este momento Pereira necesita de manera prioritaria carpas, plásticos, colchonetas, alimentos, medicamentos, todo lo necesario para mitigar el inmenso daño que hizo el terremoto y que la lluvia ahora profundiza. El dolor de lo que viven en este momento miles de personas, en este caso en el departamento de Risaralda. Recuperamos a las 7:44 la comunicación con la señora ministra de Salud, la doctora Ana María Vesga. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora sí, Juan Roberto, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias por atendernos. Hablábamos con su colega, el ministro del Interior. Es que uno no sabe por dónde arrancar. En el caso de salud, Alejandra decía algo muy cierto. La atención primaria, la atención inmediata a tantas personas damnificadas, pero además súmele los grandes líos de salud y las apremiantes necesidades de atención de millones de colombianos con un sistema de salud tambaleando. Así es, llegamos el 7 de agosto con la firme intención de iniciar el plan de choque para el sistema de salud, que como todos lo sabemos, pues viene sosteniendo una crisis aguda durante los últimos años y nos encontramos con esta emergencia de grandes proporciones que tiene hoy pues en crisis y en alerta máxima al sector salud, más de 300 instituciones afectadas y la atención específica de las víctimas del terremoto, pero también lo que esto significa en la agudización de aquellos pacientes que ya venían con dificultades. Entonces, pues la presión para este ministerio y para todo el sistema de salud ha sido mayor y eso es lo que hemos tratado de atender en los territorios durante estos 7 días que llevamos hábiles al frente del gobierno. Ministra, pero ¿cuál es la indicación del presidente de la República? ¿Qué van a priorizar en medio del plan también de atención y de reconstrucción? Sí, y sobre todo le sumo algo. Decía el presidente en el balance, con 285 centros de salud afectados por el sismo. Pues básicamente son dos carreras que tenemos que correr simultáneamente porque la atención de la emergencia no puede desviarnos de la recuperación estructural del sistema porque tenemos muchos pacientes con represa de atención. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente al interior del ministerio por instrucción del presidente, pues es desde luego enfocar esfuerzos en asegurar
que llegamos con rápidos apoyos en los lugares afectados. Eso significa entrar básicamente a apoyar la capacidad de camas en todas esas instituciones que perdieron capacidad de atención, llegar con insumos, medicamentos, carpas, personal, pero simultáneamente tenemos que coger rápidamente el curso del resto del sistema en lo que refiere a las EPS intervenidas y las múltiples atenciones que no se han prestado para los demás pacientes en el país. Entonces, pues estamos en una carrera contra el reloj para lograr estabilizar el sistema. No podemos ni abandonar ese plan de choque que se anunció y que es necesario, pero necesitamos desde luego con urgencia atender a la población afectada por el sismo. Veíamos ayer, ministra, de tantas crónicas y de este cubrimiento que llevamos haciendo una semana, unos médicos voluntarios valientes, muy valientes en Chocó, llegando a unos sitios donde lo poco que había se cayó, llevando insumos, llevando equipos. Ya tienen establecido una ruta de envío de medicamentos, de insumos médicos a estas regiones. ¿Cuándo empiezan a llegar? ¿O cuándo se intensifica la llegada? Por supuesto, desde el día 1 empezamos a llegar. Nosotros estuvimos, de hecho, en Quibdó el mismo día del terremoto. En la tarde ya estábamos con el presidente en Quibdó. Empezamos a identificar a través del puesto de mando unificado, con la gestión de la unidad de gestión del riesgo y en articulación con los demás ministerios, esos municipios que sufrieron mayor afectación, y las ayudas han llegado desde el día 1, particularmente para el tema de medicamentos, carpas e insumos. Hay que decir primero que la cooperación nacional e internacional ha sido conmovedora. O sea, lo que hemos recibido en ayudas a través de la Cancillería, a través de la Oficina de la Primera Dama y a través, desde luego, también del ejercicio con las secretarías departamentales y municipales ha sido increíble, y toda esa ayuda ya se está desplegando. Estamos presentes en el Chocó, estamos presentes en el Valle del Cauca, en el Cauca. Obviamente hay municipios en donde precisamente por el sismo hay una dificultad mayor para llegar, y en esos lugares pues se han dispuesto los apoyos aéreos para llegar a los territorios. Pero durante esta semana estuvimos presentes en todos los departamentos, asegurando que por lo menos ese primer nivel de atención ya se dé. Ahora, tenemos un reto grande porque también en estas semanas que vienen empezamos a ver los fenómenos las afectaciones de salud producto de la población en albergues, la situación que acabamos de ver hace un minuto en pantalla de esta población en Pereira, también con situación de lluvia. Entonces, no solamente es atender los traumatismos y las afectaciones propias del sismo, sino que vamos a empezar a ver situaciones y condiciones de salud riesgosas precisamente por las lluvias, los albergues y demás. Ministra, algo clave, en medio de los gestos de solidaridad de la gente, quieren donar, por ejemplo, medicamentos. ¿Qué indicaciones se le puede dar? ¿Qué medicamentos se necesita? ¿Qué precauciones hay que tener? Mire, muy importante, las secretarías de salud han dispuesto los listados de lo que se requiere. Es importante que la ayuda sea eficaz, pero sobre todo segura para los pacientes. Lo que hemos pedido: no recibimos donaciones de medicamentos en cajas individuales de lo que yo tengo en mi casa y voy y lo dono, medicamentos que no estén cerrados, debidamente listados, y por supuesto medicamentos que no tengan aprobación de INVIMA. Entonces, desde INVIMA se expidió un protocolo sobre la forma en la que se van a recibir estos medicamentos, ojalá a través de vías institucionales que nos permitan controlar la trazabilidad de esos medicamentos, porque muchas veces tenemos cadenas de frío que tenemos que preservar. Entonces, ese tema sí le pedimos a la ciudadanía, agradeciendo enormemente la generosidad, que las donaciones de medicamentos se hagan de forma institucional. Ministra, repito, como hablaba con su colega del Interior, es un primer brochazo de una cantidad enorme de temas que hay que hablar. ¿Sabe? También habrá que pararle muchísimas bolas a la salud mental, al apoyo a tanta gente que quedó con ese impacto tan doloroso de este terremoto. Y ahí, Juan Roberto, pues hemos desplegado también estrategias en las ciudades donde tenemos buena conectividad. Hay muchas herramientas
de teleconsulta y de apoyo postraumático que funcionan muy bien. La dificultad la tenemos en este momento, sobre todo en en municipios, perdón, que están aislados también en términos de comunicaciones. Entonces, esas ayudas que hoy funcionan, pues no son apropiadas para esos territorios. Ahí estamos desplegando equipos de psicólogos y de ayuda, porque sabemos lo que esto significa, inclusive personas que no quieren volver a entrar a los establecimientos hospitalarios por temor a que se caigan los techos. Entonces, la situación de estas siguientes semanas es muy, muy crítica en condiciones de salud y en condiciones de salud mental también. Ministra, gracias y volveremos a hablar pronto porque esto pues es una tragedia que requiere que estemos permanentemente en contacto para escucharles, sobre todo que nos digan qué se necesita y en qué podemos ayudar. Un abrazo, ministra, gracias. Gracias a ustedes por todo el apoyo, aquí estamos. Ana María Vesga, la ministra de Salud, 2 ministros aquí pasaron en esta cobertura especial de Noticias Caracol. Nos están diciendo lo siguiente antes de la pausa rapidito. Sí. Se necesita estivas para poner encima los colchones en Buenaventura, Quibdó y Risaralda. Estos colchones de madera, estos soportes de madera. Ya en instantes vamos a hablar de lo que se está necesitando, de la solidaridad. De los centros de acopio. Y exactamente, y también de la ayuda, como usted decía hace un rato, que ha sido uno de los bálsamos en esta tragedia, la solidaridad. 7:53 minutos, una pausa y regresamos en esta cobertura especial de Noticias Caracol. En punto de la noche en Colombia. La imagen que ustedes ven es de la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Pereira, uno de los sitios más afectados por el terremoto que ocurrió hace exactamente una semana. Allí en ese lugar hay cientos de personas debajo de plásticos, es que ni siquiera son carpas, son albergues improvisados y muestran una cara muy dolorosa de la tragedia. Hablábamos de que lo más doloroso que fue el terremoto, las pérdidas de vidas humanas, hoy las recordamos, pero viene una etapa clave y es la de asistir a los damnificados y sobre todo la de empezar a hablar de reconstrucción. Por eso era tan importante y había mucha expectativa por lo que dijera en su alocución el presidente de la República. Ya hablaron aquí 2 ministros en esta edición, tal vez importante decir que se va a tomar como modelo, dijo el presidente, para esa hoja de ruta de reconstrucción, el FOREC, que es el Fondo de Reconstrucción que se creó en 1999 cuando ocurrió el pavoroso terremoto que sacudió y destruyó el eje cafetero. Dice que hay que aprender lo bueno, corregir lo malo y que será sin duda un modelo a seguir. Pero también, repito, una semana después vale la pena volver a recordar el momento en que se movió la tierra. Sí, señor, eso mientras vemos allá la trasnochadora, querendona y morena en medio también de una llovizna que se registra, lluvias que se registran desde la noche de ayer. ¿Qué pasó en la tierra, en el terremoto, en el momento del terremoto? Pues esa explicación nos la entrega a esta hora Alejandra Giraldo con una de las autoridades científicas más importantes del país. Una semana después del terremoto hay muchas preguntas que siguen dando vueltas. Por ejemplo, ¿cómo pudo causar tantos daños a cientos de kilómetros del epicentro y por qué duró tanto? Para responderlas tenemos que empezar justo aquí debajo de nuestros pies. Esta es la Tierra por dentro y aunque parece inmóvil, pues no lo está. Su dinámica interna está relacionada con el movimiento de enormes fragmentos de su capa exterior, las placas tectónicas, y es justamente aquí donde comienza nuestra historia. Colombia es una región tectónicamente muy activa. Frente a nuestra costa pacífica está la placa de Nazca y esta se introduce por debajo de la placa suramericana. Ese proceso técnicamente se llama subducción y quiero que nos ayude a entenderlo la geóloga Marta Lucía Calvache. Doctora Calvache, ¿qué ocurre allá abajo cuando esas 2 placas interactúan y cómo ese proceso puede producir un terremoto? Se han venido estrellando hace muchos millones de años y la placa de Nazca se mete por debajo, pero las presiones que existen han sido tan grandes que ahora la cordillera de los Andes llega hasta 5 o 6 kilómetros de altura. Entonces, los esfuerzos que hay en ese choque entre las dos son enormes y esas energías se acumulan.
Claro, y esa actividad que usted menciona ha dejado huellas una y otra vez. Esos puntos que están apareciendo ahí son algunos de los grandes terremotos superiores a magnitud 7.2. Los puntos verdes son de menor profundidad, los puntos rojos, terremotos que han sido más profundos. Ustedes ven aquí las fechas de esas ocurrencias naturales. Y ahora concentrémonos en ese verde que tiene ondas alrededor. Magnitud 7.4, profundidad 103 kilómetros. Señora Calvache, hablemos de esa profundidad justamente. ¿Qué tiene esa profundidad que ayuda a explicar que las ondas alcanzaron un territorio tan extenso en Colombia? Bueno, sabemos que un sismo es una gran liberación de energía. En estas profundidades y con una magnitud de 7.4, esa liberación de energía viaja y llega a sitios muy alejados que podríamos considerarlos que son inusuales, pero pues la liberación de energía fue muy grande y viajó, o sea, las ondas que percibimos llegaron a sitios más alejados. Muy bien, esa energía viajó en esta forma, en forma de ondas, como ustedes lo ven, y llegó hasta todos esos territorios del país. Eso nos ayuda entonces a entender la distancia, pero queda otra pregunta en el aire. ¿Por qué este terremoto duró tanto, señora Calvache? Imaginémonos que un sismo de 4 es la liberación de energía y comparémoslo como cuando yo riego una botella de agua de 500 mililitros. Un sismo de 5 es 33 veces el sismo de 4. El sismo de 6 es 33 veces el sismo de 5. El sismo de 7 es 33 veces el sismo de 6. Y pues uno de 7.4 es aún más grande. O sea que ya no tengo una botella de agua de 500 mililitros, sino que voy a desocupar una piscina grandota de agua. No es el mismo tiempo en la que yo derramo, llamémoslo así, el agua de la botella, que en la que yo voy a derramar el agua de la piscina. Me toma más tiempo derramarla. Sí, muy pertinente esa explicación, lo ilustra muy bien. Y aunque nosotros dejamos de sentir ese gran terremoto, pues allá abajo en la tierra, ese reajuste continuó. Cada punto que ustedes ven ahí marcado son las réplicas que se han estado presentando, réplicas que pueden continuar durante días, durante semanas e incluso durante mucho más tiempo. Para este momento ya van más de 300 réplicas. Pero ahora vamos a volver a la superficie. Aquí fue donde estuvo el epicentro, en San José de Palmar, en Chocó, pero mire hasta donde se extendió el efecto del terremoto, cientos y cientos de kilómetros y distintos niveles de afectación, porque las ondas llegan hasta una y otra ciudad, pero no significa que en diferentes ciudades produzcan el mismo efecto. El efecto depende de la magnitud del sismo, del suelo y del diseño y la estructura de la construcción. Vamos a entenderlo con el siguiente ejemplo. El mismo terremoto, dos terrenos diferentes. Aquí un terreno duro, un terreno rocoso, con construcciones sismoresistentes y miren lo que pasa. El nivel de afectación es mucho menor. Pero ahora cambiemos una sola cosa, el suelo. Ubíquense en estos dos terrenos, un terreno arcilloso y un terreno acuoso o arenoso. Esa es la diferencia. El suelo puede modificar y amplificar el movimiento que recibe una estructura. Por eso el suelo y la estructura sí que importan. La ocurrencia del 10 de agosto no puede evitarse ni predecirse con exactitud. Es un fenómeno natural y volverá a ocurrir. Lo que sí podemos cambiar es qué tan preparados estaremos. Y aquí, doctora Calvache, es donde está la clave, ¿no? De acuerdo, o sea, no podemos en esa reconstrucción que va a haber, no se puede reconstruir el riesgo que tenemos. Colombia ha progresado mucho, tiene normas de construcción sismo resistente, tiene modelos de amenaza sísmica y después es entender cómo se construye, cómo se diseña, cómo se hace el seguimiento, por ejemplo, las licencias de construcción que se tienen y después cuál es el seguimiento que se hace a las construcciones. Y seguro
que la próxima vez que ocurra un sismo de estas características, pues la ciudad, el departamento y Colombia va a poder tener, ¿no es cierto?, unas mejores respuestas ante un fenómeno natural. Doctora Calvache, muchísimas gracias por sus reflexiones y ahí está el reto. Cuando estamos enfrente de la necesidad de una reconstrucción, tenemos que pensarla para estar mejor preparados para enfrentar una emergencia como la del pasado 10 de agosto. De la noche, 9 minutos, y como lo decíamos al comienzo de esta edición especial, Alejandra y televidentes, a lo que mencionaba Alejandra Giraldo, su tocaya, esa reconstrucción debe ser mejor y seguramente será una fase clave, pero en este momento la fase fundamental es la de ayudar, una ayuda que ha sido maravillosa y es, como usted lo decía, vuelvo y retomo su frase, un bálsamo de esperanza en medio de tanta tristeza que hemos vivido por cuenta de este terremoto que sacudió a Colombia. Roberto, y le sumo otra frase de una de los damnificados, dijo, no somos nada si no nos ayudamos unos a otros, y por eso hay que hablar también de ese papel tan importante que han asumido todos los colombianos para llevar ayudas. Varios elementos e insumos se necesitan a esta hora, en este momento agua, por ejemplo, pañales, insumos en general para bebés, pero también pañales para adultos mayores, comida para mascotas. De hecho, hay testimonios de personas que están entregando ayudas que dicen, ya en algunos puntos está llegando la comida, pero no tienen con qué comerse, los utensilios, por ejemplo. Mire, de todo eso lo hablaba también el propio presidente en su alocución, la iniciativa de la primera dama, decían, ya estamos recibiendo mensajes, se necesitan estivas de madera, en Buenaventura, en Risaralda, en Quibdó, para poder poner los colchones y la ayuda que está llegando. Mire lo de Pereira con este aguacero. Esteban Bejarano nos cuenta de eso, de los centros de acopio, de esta ayuda y sobre todo lo más importante, Esteban, ¿qué se requiere? ¿Qué puede seguir donando la gente? Porque eso sí, la clave es que no hay que dejar de donar. Buenas noches, don Esteban. Buenas noches, Juan Roberto, Alejandra. Ahora mismo en ciudades como Pereira, como usted lo venía comentando, requieren carpas, colchonetas, plásticos y chaquetas impermeables por las lluvias de las últimas horas. En general, en las ciudades lo que más se necesita son mercados completos, libras de arroz, azúcar, sal, latas de atún y aceite, lo principal para poder cocinar. Elementos de aseo también como toallas higiénicas, crema dental, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales, así como pañitos para los bebés, lo decía Alejandra. Un dato importante que refleja esa solidaridad, las 1.868 toneladas de ayudas humanitarias que fueron enviadas hacia los territorios afectados desde los puntos de acopio dispuestos por la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Seccional de nuestra ciudad. Recordar que en el país, en los centros comerciales, en las alcaldías y en las gobernaciones hay puntos de acopio para recibir esas donaciones y también se pueden realizar aportes monetarios por medio de los canales oficiales de nuestros aliados, la Cruz Roja Colombiana y el Banco de Alimentos de Bogotá. Cada ayuda suma y demuestra una vez más que cuando un colombiano cae, otro está ahí para levantarlo. Sí, señor, estábamos viendo eso y aquí hablando nuevamente, tal vez una cosa importante, en el Campín ya no hay centro de acopio. No, señor, ya cerró hasta ayer, fue el último día anoche de recibir ayudas en el Campín. Sí, siguen siendo centros de acopio, la Cruz Roja y el Banco de Alimentos en el caso particular de Bogotá y en las otras ciudades del país. Eso también es muy importante, Alejandra, porque lo que hemos visto son postales de solidaridad. Eso, repito, da mucha esperanza en medio de tanto Juan dolor. Roberto, si me lo permite, antes de ir con nuestro informe sobre las ayudas en las diferentes regiones de Colombia, también hay ayudas, lo decía también el presidente Abelardo de la Espriella, Colombia ya recibió más de 220 toneladas de ayuda humanitaria internacional. Sí, pero ayuda que es insuficiente, pero que sí muestra ese corazón solidario que tienen los colombianos. El terremoto dejó dolor. Familias separadas, casas destruidas y comunidades enteras intentando empezar de nuevo. Pero en medio de esa tragedia crece otra historia, una de colombianos ayudando a colombianos. La solidaridad se ha ocupado de eso. Esta se mueve en una caja que alguien lleva entre sus manos, en un camión que se llena de alimentos, en un estadio que por unos días cambió los goles por donaciones. Llegó la tempestad, pero va a venir la calma y van a venir muchos regalos y mucha salud y mucha prosperidad para ellos. Y se mueve también en miles de personas que, sin conocer a quienes hoy lo perdieron todo, decidieron que no podían quedarse quietas.
Lo importante es la unión de los colombianos y ver tanta solidaridad y que aquí uno hasta hace amistades. En Bogotá, el parqueadero del Campín se convirtió en el escenario que enmarcó el poder de ayudar, donde no importaba quién llegaba con una caja completa o con una bolsa, importaba llegar, importaba ayudar. Allí las filas de carros se hicieron largas, no para entrar a un partido, sino para entregar algo que pudiera llegar hasta quienes hoy necesitan prácticamente todo. Mercados, kit de aseo, papel higiénico, agua, comida para perritos. Y hubo quienes llegaron con algo que no cabe en una caja, su tiempo. Yo llevo acá 3 días literal de 7 de la mañana a 9 de la noche sin parar. En la fría Bogotá, el calor y cariño humano cambió el ambiente. Centros comerciales como Plaza Imperial, Ayuelos y Santa Fe se convirtieron en espacios para las donaciones. Y esta historia ocurrió en diferentes ciudades del país, en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta y Santa Marta, entre otras, donde los corazones se han movido para apoyar a quienes lo necesitan. Estamos seleccionando, empacando, rotulando y pesando todas las donaciones que hemos recibido. Sin importar el tamaño del aporte, cada donación sigue sumando y en todo el país los voluntarios han sido parte fundamental de esta labor, moviendo cajas, empacando y ordenando, así como la señora Stephanie en el Valle. Bueno, no tenemos mucho que aportar físicamente, pero sí tenemos manos. Entonces vamos, preguntamos dónde necesitan. Alcaldías, gobernaciones y plazas se han convertido en lugares donde colombianos, sin importar el valor, pueden llevar con cariño sus aportes. Panela, arroz, yo compré lo que más pudimos, sardinas, compré lo que más pudimos. Y es importante la donación porque permite que lleguen a las personas a nuestros compatriotas que actualmente están damnificados. En Colombia, escenarios donde la música vibra se han transformado en otra plataforma para ayudar. Artistas y cantantes alzaron su voz para hacer eco a la importancia de donar. A favor de los damnificados. Durante estos días, la solidaridad encontró otro camino alrededor del fútbol. Equipos y jugadores pusieron el balón a rodar para tener un gol de esperanza. 8 días después, la emergencia no ha terminado. Todavía hay familias que necesitan alimentos, hogares que tendrán que reconstruirse y comunidades que necesitarán un impulso. Pero en medio de todo ese dolor hay una certeza, que cuando un pueblo sufre hay miles de voces diciendo no están solos y la imagen de un país entero intentando reconstruirse desde lo más básico, ayudando al otro. Reconforta esa ola de solidaridad. Repito, yo personalmente nunca la había visto en una tragedia natural que haya vivido Colombia, pero mucha más gente también ha hecho aportes y muy importantes. El sector empresarial también lo hizo. Pues a continuación tenemos el recuento de las contribuciones del sector privado. La solidaridad de los colombianos ha traducido en cientos de toneladas de ayudas que han llegado a los territorios. La campaña Colombia, un solo corazón, liderada por la primera dama, ha logrado llevar de la mano del sector empresarial 170 toneladas de alimentos e insumos. Logramos hacer una donación de 100.000 litros de agua y demás productos de la compañía Coca-Cola. Entre esas ayudas, estamos hablando que hemos enviado más de 6 toneladas de ayuda humanitaria. Hemos entregado más de 6.700 kits a las familias afectadas. En los kits de cocina hemos armado, pues digamos, los implementos más importantes que necesitan las familias, como ollas, baterías de ollas. Con los recursos nuestros, pero de muchas otras personas. Más de 40 vuelos han llegado a Quibdó con ayuda, con médicos, con insumos. La ANDI recaudó 200.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 millones corresponden a una donación de la familia Santo Domingo. Que esta cifra sea un multiplicador, que podamos construir país entre todos y siempre dejar la importancia del sector empresarial para construir el país que necesitamos hoy y que queremos mañana. Toda Colombia volcada a una sola causa, atender a los afectados. No es un tema solamente de recursos financieros, esto es un tema de una iniciativa privada de centralizar todos los esfuerzos posibles para ayudar realmente al país a superar esta emergencia. Por su parte, la familia Gilinski anunció una donación de 150.000 millones de pesos para atender la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. Además, el fundador de Nubank, David Vélez, informó que destinará 100.000 millones de pesos para el Chocó, mientras que Drummond, del sector carbón, dijo que destinará 1.5 millones de dólares. Frisbee, empresa que nació en Pereira, decidió dejar de lado las afectaciones en sus locales para poner el foco en sus trabajadores. Atendimos 114 colaboradores afectados que están en proceso de evacuación de sus viviendas. Se anticipó la nómina para 6.300 colaboradores. Hemos recibido 20 toneladas de alimentos.
De es otra de las empresas que decidió sumarse a la campaña de solidaridad para ayudar a esos hogares que resultaron afectados por el devastador terremoto de 7.4. Por cada kit que decidan comprar los clientes, ellos van a donar otro igual. ¿Te gustaría contribuir al terremoto llevando alguno de nuestros kits? Hoy 30 y ayer compramos también otros 30. El sector empresarial hoy está unido por una misma causa: ayudar a los afectados por el terremoto. Sí, 8:19 minutos, y aquí haciendo un recuento, la ayuda que han prestado muchísimas empresas nacionales, internacionales, locales, regionales, pues nos quedamos cortos en contarla. Por ejemplo, Avianca ha tenido una enorme cantidad de vuelos de carga a las zonas más afectadas. Ha llegado especialmente al eje cafetero, al Valle del Cauca, también a Armenia, Pereira y también incluso a Chocó. Dice, hemos apoyado transporte con la ayuda humanitaria a través de vuelos carga pasajeros desde Bogotá, Barranquilla y San Salvador hacia Cali y Armenia. En efecto, es parte del reporte que nos entregan desde el grupo Abra, Gol y Avianca. Sí, señora. Y repetimos, como eso, mucha más ayuda de muchas empresas grandes, pequeñas y medianas en todo el país. 8:20 minutos, una nueva pausa y seguimos en instantes en este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Una semana. En Colombia son las 8 de la noche, 26 minutos. Estamos en la parte final de esta edición especial de Noticias Caracol. Alejandra, una semana después del terremoto que sacudió a Colombia, que causó destrucción, que causó muertes, pérdidas y que ahora genera muchísimas preguntas, como se las hemos hecho a los ministros, como seguramente muchos colombianos también lo esperan. Respuestas: ¿qué va a pasar con lo más complejo, la reconstrucción? Hablamos ahora del departamento de Caldas. Allí el tema rural es muy complejo. Municipios como Neira, la gran mayoría de un sector rural, los campesinos claman por ayuda, sus cultivos están perdidos, la infraestructura, las vías están afectadas. Estamos hablando de un departamento que ya había sido golpeado hace 27 años por el terremoto del eje cafetero y otra vez Manizales del Alma afectada, así como municipios de esta región del eje cafetero. Hay llamado por parte de los campesinos, pero también por parte de los comerciantes, sobre todo en la zona del centro de la ciudad, que fue una de las más golpeadas cuando hablamos de la capital del departamento de Caldas, de Manizales. Y a propósito de eso, ya la alcaldía de Manizales confirmó que reabrirá ese centro histórico el día de mañana. Allí muy cerca se encuentran nuestros compañeros Tatiana Sanabria y también Pablo Arango. Sí, la pregunta a los compañeros Alejandra, Pablo y Tatiana, buenas noches, es: ¿lo reabren? Y excúsenme la expresión, ¿para qué lo reabren y qué pasa con las edificaciones afectadas? Buenas noches. Hola Juan Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo reabren porque estuvieron incansablemente trabajando, porque es que hay personas que literalmente allí en el centro de Bogotá, si no trabajan, no comen. Están necesitando trabajar urgentemente y por supuesto lo que ha dicho entonces el alcalde es: utilizaron y habilitaron las estructuras que ya se podían precisamente habilitar para que las personas puedan trabajar. Son más de 20.000 personas las que dependen de trabajos formales e informales en este punto. Para las personas que están en Bogotá es parecido como al septimazo de la carrera séptima, que está en inmediaciones al centro, tal cual sucede en el centro histórico de Manizales. Y me hacían aquí la corrección, estaba acostumbrado a salir en vivo de Bogotá, de Manizales, estamos hablando de Manizales, y conocimos, Tatiana, el testimonio precisamente de Mateo Yepes y de su mamá. Como en Manizales no colapsó el sistema de salud, ellos perdieron todo, colapsó el edificio donde vivían en Pereira y tuvieron que ser trasladados aquí a la ciudad de Manizales. Escuchemos el testimonio de Mateo. Nuestro apartamento cae al vacío y después nos caen unas paredes encima. Con mi mamá funciona muy bien ese famoso triángulo de la vida, porque la cubre una pared, pero pues ella tiene un espacio para respirar pues acorde, puede hablar, puede al menos respirar, puede comunicarse, pero yo termino con 3 estructuras encima. Una en la pierna izquierda, que me cubre desde la ingle, otra que me cubre esta pierna derecha desde la rodilla aproximadamente, y otra que me aprisiona la nuca hacia adelante. La nuca me la manda para adelante y me imposibilita hablar, respirar y demás. Yo entiendo que me voy a morir. Mi mamá y yo entendemos que nos vamos a morir incluso desde arriba, cuando nos despedimos, decimos gracias mamá, gracias hijo, gracias por esta vida, fui muy feliz, etc. Pero ya abajo yo soy más consciente todavía de que voy a morir, porque estoy aprisionado, estoy asfixiado y todavía no veo personas alrededor. Y yo me detengo, tomo un descanso, dejo de intentar quitarme todo de encima porque pesa
muchísimos kilogramos, incluso toneladas. Y entiendo que voy a morir. En agonía, consciente, por asfixia, que me parece tenaz y muy doloroso. Entonces yo dije ya, como que entrego mi vida a Dios y me preparo para la muerte. Fue decir eso que a los 30, 40 segundos aparecen unos obreros de una construcción del frente del que era nuestro edificio, que ellos al sentir el movimiento y al ser testigos directos del derrumbe del edificio, pues bajan corriendo a toda. 8 de la noche, 30 minutos. No podemos perder de vista que cuando hablamos de reconstrucción, de recuperación, pues no podemos perder de vista los rostros, las historias humanas como la de este joven Mateo, que nos cuenta cómo se salvó él junto con su madre. A propósito de rostros, hoy el diario El Espectador, en su portada, rindió un homenaje a los hombres y mujeres que durante esta semana han estado en la primera línea buscando vida y rescatando a cada colombiano que quedó atrapado en los escombros. Esto sí que es maravilloso, sí. El trabajo de cientos de rescatistas, bomberos, policías, militares, voluntarios, civiles, gente que en Pereira, Cali, en otras regiones como Chocó, pues estuvieron al frente del cañón. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo Mauricio Alvarado. Aquellos que no se han dado permiso para el descanso, Juan Roberto. Precisamente aquí desde Noticias Caracol rendimos un homenaje a estos héroes que han buscado vida en medio de la tragedia. Detrás de cada una de estas 355 personas rescatadas hay una operación, un equipo y horas de búsqueda entre los escombros. ¡Hay alguien con vida! En Pereira, más de 200 bomberos, rescatistas y uniformados fueron dispuestos desde las primeras horas para atender la emergencia. A nivel nacional, Colombia cuenta con 23 equipos especializados de búsqueda y rescate urbano y cerca de 1000 especialistas. Pero en la calle, la dimensión de esa capacidad se traduce en personas. En manos que retiran escombros. En perros que buscan cualquier señal de vida. Y en rescatistas que deben mover cada escombro con cuidado. Uno de ellos es Jaime Espinosa, voluntario que nos atendió en el centro de Pereira en medio de una operación en un hotel que quedó completamente colapsado. Las tragedias son muy tristes porque vienen con mucho dolor, que pierden su vida en un evento de esta magnitud. Pero también existe algo muy lindo y es la solidaridad, la empatía. Vamos a hacer llamado, vamos a hacer llamado en este momento, vamos a hacer silencio total. Permíteme un segundo, por favor, silencio total. Los equipos detienen la maquinaria, dejan de hablar y escuchan. Cualquier señal puede indicar dónde continuar la búsqueda. Los turnos son turnos muy largos. El primer día que estuvimos trabajando, una jornada de toda la noche. Esa fatiga se repitió durante días en distintos puntos del país. Las primeras 72 horas fueron la etapa más crítica para encontrar sobrevivientes. Mándalo otra vez para ver qué señal te da. Equipos especializados utilizaron drones, cámaras térmicas y dispositivos para escuchar a través de los escombros. La camilla. Hey, la camilla. Y una persona es sacada con vida. ¡Ey, la niña! Yo le digo, es que los que realmente somos bomberos, para mí, para muchos compañeros, el pago es el poder salvar una vida. ¡Hay alguien con vida! ¡Por favor, trate de hacer un ruido! Los rostros de esta semana quedan como registro de una tarea que se hizo contra el tiempo: buscar, escuchar y seguir buscando. Al final, 355 personas fueron rescatadas con vida. Detrás de esa cifra quedan cientos de historias y también los nombres de quienes pasaron días enteros entre los escombros. Esos héroes grandes. Y a ellos Colombia, por supuesto, les dice gracias. Tenemos que irnos también para otra región donde hoy señora, se registró una noticia muy alentadora. Sí, estuvo en Chocó Shakira. Estuvo acompañada por personajes que hoy fueron a hablar de ayuda y de solidaridad. Doña Luisa Polo, Andrea Estrella, en Quibdó. Muy buenas noches. ¿Qué dijo Shakira?
Juan Roberto, a las 3:36 de la tarde aterrizó Shakira en Quibdó y vino exclusivamente al país a visitar el departamento del Chocó. Luego se dirigió aquí a las instalaciones del Colegio Carrasquilla, uno de los más afectados por el sismo. Se reunió con la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, saludó a algunas de las niñas que estaban en las instalaciones, hizo un recorrido por estos salones y también hizo anuncios muy importantes. No vino sola, estuvo acompañada de Howard Buffett, el filántropo estadounidense, que también anunció que van a construir 10 escuelas aquí, Andrea. Lo más importante es de que dijo que iba a trabajar personalmente para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, donde estudian más de 10.000 chocoanos. El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal. Quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo. Un mensaje para los colombianos y los chocuanos que tienen esa voz de aliento y de inspiración. Y ahí terminamos, señores. Bueno, que sepan que nuestro corazón es uno solo. Los colombianos estamos ahora más unidos que nunca. Esta tragedia nos ha hecho ver una realidad muy dura que quizá durante años muchos han ignorado. Las múltiples caras de la tragedia, ahora la cara de la solidaridad, la que hemos mostrado desde el día 1, así como hemos mostrado a las víctimas, a los rescatistas que ustedes veían, a todos los colombianos que han ayudado y lo seguiremos haciendo. Una semana después queríamos rendir tributo a estas personas golpeadas por esta tragedia natural. Seguimos en todas nuestras emisiones, Alejandra, en esta cobertura especial de lo ocurrido en diferentes regiones del país. Recordemos que ahora viene lo más difícil, reconstruir, no solamente levantar edificios y casas, sino las vidas de miles de personas. Y tratar de entregarles nosotros también en la tarea, Juan Roberto, respuestas a la gente, a los damnificados. Sí, señora. 8:36 minutos, Alejandra, feliz noche. Nos vemos. Nos vemos en las siguientes emisiones de Noticias Caracol. Continúen con la programación del canal Caracol. Feliz noche para todos.